Muy buenas tardes, mis hermanos. Es una bendición estar una vez más en sus hogares a través de esta transmisión y del internet, compartiendo la palabra de Dios, trayendo palabra fresca a mitad de la semana. Normalmente tenemos nuestras reuniones viernes y domingo o nuestras transmisiones viernes y domingo, pero tenemos esta transmisión de mitad de semana que nos ayuda a mantenernos conectados unos con otros. Así que ahora puede usted mandar algún saludo a los hermanos que se están conectando ahí y decirles buenas tardes, Dios te bendiga. Es la manera que podemos darnos nuestro ósculo santo y nuestro saludo y abrazo santo así de manera virtual. Pero vamos a la palabra de Dios. El título de esta enseñanza es Los días de Noé y los nuestros. Los días de Noé y los nuestros. El arca de Noé, o la historia del arca de Noé, no es una fábula para niños, aunque sí sirve mucho para ilustrarles a los niños cómo Dios trajo salvación a unas personas, que fue Noé y a su familia, y cómo Dios preservó parte de su creación. Pero no lo queremos limitar nosotros quienes creemos, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir al hombre, para guiarlo a que sea cada vez más parecido a Cristo. No queremos limitarlo solo a eso, sino que queremos tomar la historia y la narración de esta arca y de Noé, cómo se puede aplicar a nuestra vida y a nuestra vida cotidiana, aplicarlo a nuestra edificación en Cristo. Y el relato de de Noé y del arca está en Génesis capítulo 6, el capítulo 6 y los versículos capítulo 8 y capítulo 9. Pero vamos a ver el versículo 5 de Génesis capítulo 6. Porque nos habla el arca acerca del juicio de Dios, nos enseña acerca de la realidad del juicio de Dios. Dios es santo y Dios no tiene nada que ver absolutamente con el pecado. Por lo tanto, cuando hay pecado, Dios trae juicio. Eso es algo que no lo podemos evitar, es algo que no podemos negar. Dios es Dios justo y por esto es que trae juicio. Pero también Dios es justo y a la vez es un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de misericordia. Y en el versículo 9 de Génesis 6 vemos cómo el Señor manifiesta su gracia a través de esta arca y a través de la salvación que trae a Noé y a su familia. Pero también el arca nos enseña acerca del pacto de Dios, de cómo Dios, sin tener ninguna necesidad con el hombre, sin tener ningún compromiso con el hombre, trae un pacto en el cual le dice: no destruiré más yo a la tierra de esta manera. Pero leamos el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, en donde dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí vemos una palabra que se repite y es la palabra maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y después al final dice que era los pensamientos de ellos de continuo solamente el mal. Y esta palabra mal o maldad está en el texto hebreo, y en el texto hebreo nos habla de algo de mala calidad. Cuando tú compras algo y sale malo y lo tienes que llevar a regresar. Algo de mala calidad, algo incluso fastidioso. Algo que, por ejemplo, cuando tú lo pruebas te produce asco, te produce repulsión. No sé qué alimento venga a tu mente cuando piensas en asco, en repulsión. En lo personal, nosotros, a mi familia y a mí no nos gusta mucho la cebolla. Así que cuando probamos algún alimento que contiene mucha cebolla, lo probamos y nos causa repulsión porque no estamos acostumbrados a ese sabor. Es algo que es fastidioso para nosotros, que no nos gusta mucho que digamos. Es algo molesto también esa palabra maldad. Incluso algo dañino cuando consumes un alimento que está echado a perder, que no funciona, que es de mala calidad. No solamente te produce un gusto así feo, sino que además te hace daño en tu estómago. Eso es lo que nos comunica la palabra maldad. Y esta maldad que aparece aquí, según el texto, dice que era mucha. No era poco, sino era mucha, y estaba no solamente en algunos hombres, sino en todos los hombres. Es lo que aparece aquí, que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal, y dice que la maldad de los hombres, y esto nos habla de generalidad, no solo de cantidad, sino de muchas personas y muchos hombres en la tierra. Y esta palabra hombres que aparece aquí no se refiere solamente a los varones, a los caballeros, sino se refiere a la raza humana. Toda la raza humana estaba llena de maldad. Y la descripción de maldad que vemos aquí es esta. Dice que ellos pensaban solo en cosas malas.
Y esos pensamientos, según el texto, provenían de sus corazones. Proverbios capítulo 23, versículo 7, es un versículo clave que nos habla de cómo los pensamientos del hombre reflejan lo que está en su corazón, lo que está dentro del hombre. Y Jesús más adelante en los evangelios habló acerca de esto, amplió este concepto, por decirlo así, y les dijo que de dentro del hombre es de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, los asesinatos y todas estas cosas malas provienen de dentro del hombre, del corazón del hombre. Y dice Proverbios 23:7, la primera parte, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que eso que está dentro del hombre se manifiesta en acciones. Los pensamientos se convierten en acciones, y esto es lo que vemos aquí, que estos hombres que habitaban la tierra en aquel tiempo pensaban únicamente en cosas malas, y esos pensamientos provenían de lo más profundo de ellos y eran no ocasionales sino continuos, solamente el mal, solamente el mal. Leemos el versículo 11 de Génesis capítulo 6, vamos a saltar un poquito, ahí estamos en el versículo 5, pero veamos ahora el versículo 6. Dice así, del capítulo 6, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Este es otro detalle que vemos acerca de las personas quienes vivían en tiempos de Noé, que eran personas violentas, eran personas que pensaban cosas malas, que salían de dentro, pero esos pensamientos se manifestaban en acciones y eran acciones violentas. Para profundizar en los días de Noé, vamos a ver la referencia que el Señor Jesús hizo mientras que estuvo en la tierra, en su ministerio terrenal, acerca de estos días de Noé. Veamos en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, ahí Jesús nos trae un poco más de luz acerca de cómo eran las personas de los días de Noé. Dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Subraya eso porque es algo importante. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí Jesús está hablando en un contexto, por eso te dije que pusieras atención en eso que está en el versículo 37. Está hablando en el contexto de su segunda venida. Claramente el Señor dijo en el versículo 36 de Mateo 24 que el día y la hora de su segunda venida nadie lo sabe. Aunque ha habido muchos quienes se han aventurado a dar fechas, a dar años, a dar el tiempo y a decir ya viene el Señor en tal fecha y tal día y tal hora casi, pero el Señor Jesús claramente dijo que el día y la hora exacto de su venida nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos. Pero sí el Señor Jesús les dio una pista, y la pista es que el carácter de los hombres de los últimos días antes de su venida sería semejante al carácter de los hombres de los días de Noé. Y Jesús nos brinda todavía más luz acerca de estas actividades de los hombres, y lo vemos ahí en el versículo 38. Dice que estos hombres, quienes vivían en ese tiempo antes del diluvio, estaban haciendo ¿qué? Comiendo y bebiendo. Y esto, mis hermanos, tiene que ver con algo necesario. Nadie puede sobrevivir en esta tierra sin comer y sin beber. Alguien quien no come y no bebe no puede sobrevivir. Nadie puede hacerlo, pero hay otra actividad que nos manifiesta el Señor Jesús, que nos describe aquí. Estaban comiendo y bebiendo, pero además estaban casándose y dando en casamiento. Hermanos, esto también es algo necesario. Para que la raza humana pudiera reproducirse, tenían que casarse, tenían que darse en casamiento, y eso es algo necesario. De hecho, el Señor Dios mandó a Adán y a Eva, cuando los puso sobre esta tierra, les dijo, deben de fructificar y multiplicarse. ¿Por qué? Porque así es como iba a llenarse la tierra. Les dijo, llenen la tierra y sojúzguenla. Así que tanto comer y beber como casarse y darse en casamiento nos hablan de cosas necesarias, de cosas que en sí mismas no son malas. Y quizás tú te estés preguntando, bueno, entonces, ¿en dónde está la maldad? ¿En dónde está la maldad de esas actividades? Comer, beber, casarse y dar en casamiento. Estas actividades en sí mismas, mis hermanos, no tienen nada de malo, son buenas al contrario. Pero para entender esto, vamos a ver uno de los significados de la palabra maldad en el griego.
porque lo vimos en el hebreo y nos hablaba de algo general, pero en el griego es todavía más profunda la definición de maldad. Es la palabra anomia y es iniquidad. Iniquidad es algo que no tiene ley. Está relacionado también con anomos, precisamente significa sin ley. Sin nomos, ley. Y está referido a uno quien rechaza la ley en rebelión. Se traduce maldad en Mateo 7:23, en Hebreos 1:9 y en 1 de Juan 3:4. Es como se traduce esa palabra maldad. Y aparece en el pasaje todo aquel que comete pecado. Y no se refiere a algo ocasional, sino algo que es un hábito, una práctica. No tanto a la comisión de un acto, sino a la práctica ya habitual. Alguien quien infringe la ley, pues dice la palabra que el pecado es infracción de la ley. Esta traducción, mis hermanos, es tanto desafortunada, porque anomia no es meramente infracción a la ley, sino es un rechazo flagrante en rebeldía. Eso es maldad. Alguien quien se revela a una ley y no porque se equivocó, no porque, la regaste, no sabías, sino que lo sabes y porque lo quieres hacer, lo transgredes y ya es un hábito, algo que es ya abierta rebeldía. Y así es la filosofía de los hombres. Así era la filosofía de los hombres en los días de Noé. La filosofía de ellos era algo así como esto: la vida es una y hay que vivirla. ¿Has escuchado eso? ¿Te resulta familiar? La vida es una y hay que vivirla. Esa era la filosofía de los hombres de los días de Noé. Era vivir la vida para darse satisfacción. Más adelante, aproximadamente en el año 300 a.C., surgió un filósofo griego llamado Epicuro. Epicuro enseñaba cosas como estas. Él decía: la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. Esa era la filosofía de Epicuro 300 años, en el año 300 antes de Cristo, y es algo que nosotros vemos y se daba en ese tiempo. Hay que ser felices. Sé feliz, haz lo que te haga feliz, y eso implica que acumules placer, acumules tus gustos y que reduzcas todo aquello que te produce dolor, que te produce tristeza o insatisfacción. Vivir sin pensar en el futuro, en la eternidad, es de lo que estaba hablando Epicuro. Es la filosofía de las personas quienes vivían en los días de Noé, y eso, mis hermanos, es precisamente vivir sin ley. Es ser ley para sí mismos. Mi ley es darme placer a mí, acumular satisfacción y rechazar todo lo que sea incómodo, todo lo que sea cualquier tipo de regla, cualquier tipo de cosa que me restrinja. Eso es vivir sin ley, eso es ser ley para sí mismo. Y a los hombres de los días de Noé no les fue anunciado el juicio de Dios, mis hermanos. A ellos, quiero decir que sí se les fue anunciado el juicio de Dios. El Señor, por medio de Noé, les dijo: viene un diluvio y va a destruir la tierra. Y ellos se negaron a creer en que esto iba a ocurrir. Se negaron a creer en que realmente vendría un diluvio que destruiría la tierra, y ellos dijeron: no, eso no es cierto. Nosotros sigamos viviendo la vida, sigamos siendo ley para nosotros mismos y centrémonos en lo que nosotros mismos consideramos como bueno. Eso es lo que el hombre en natural promueve. Yo quiero ser ley para mí mismo, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, quiero ser feliz y yo no le hago daño a nadie. Eso es lo que dicen. Y cuando el juicio es anunciado, dicen: eso es una locura, ¿no? Y eso se asemeja mucho a nuestros días, se asemeja mucho a la filosofía de los hombres de estos últimos tiempos. Vimos un poquito cómo eran los hombres de los días de Noé, pero ahora, si lo traemos a nuestros días, podemos estar de acuerdo en que esto es así. No hay mucha diferencia. La raza humana está centrada únicamente en su presente, en su presente, en su presente. Están precisamente comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, de la misma forma que lo hacían los hombres de los días de Noé, centrados únicamente en su presente. Y todo eso, casándose, dando en casamiento, comiendo y bebiendo, todo esto bajo sus propios estándares, siendo ley para sí mismos, negando la existencia de Dios, negando la existencia de la eternidad, haciendo todo aquello que les produzca placer. Y como decía un artista de los 90s y de los 2000, viviendo la vida loca, ¿no? Decía, viviendo ese tipo de vida.
No queremos detenernos demasiado en la conducta de quienes no conocen a Dios, sino en nosotros mismos, ¿sí? Porque bueno, pudiéramos pasarnos la noche entera hablando, la tarde entera hablando acerca de las cosas que los hombres de estos últimos días hacen, acerca de las leyes que aprueban, acerca de los entretenimientos que tienen y todo esto, pero dejémoslos un poquito a un lado y centrémonos en nosotros, quienes conocemos a Dios. Porque sin darnos cuenta, nosotros podríamos estar en la misma condición. Y tú dices, ¿cómo? No tan rápido, no te ofendas tan rápido. La pregunta aquí es, ¿cuáles son nuestras actividades? Quizás sea lo normal, comida y bebida, el alimento, casándose y dando en casamiento, hablemos de la vida familiar. Entonces, bueno, yo vivo para trabajar, para comer, dormir y para mi familia. Y eso tampoco tiene nada de malo en sí mismo. La pregunta es, ¿en esas actividades Dios figura por algún lado? ¿Acaso Dios está incluido en nuestros planes de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida familiar? Y qué bueno que no hay nadie aquí en este lugar, sino que usted me está viendo a través de la transmisión y así no lo toma como personal, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿realmente estamos nosotros tomando en cuenta a Dios en lo que tiene que ver con nuestra familia? ¿O pensamos que la vida religiosa tiene que ver solamente con los días de iglesia? Y cuando llegamos a nuestra vida cotidiana, pues es la escuela, el trabajo y Dios no figura por ningún lado. Y eso cada uno de nosotros podemos hacer una evaluación. Leamos la advertencia que el Señor hizo en el paralelo de Mateo 24 que estábamos viendo. El Señor aquí en Lucas 21 trae algo diferente, algo que trae nuestra atención y que nos hace una advertencia. Dice Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, está hablando también de la segunda venida. Esto es cómo lo registró Lucas, vimos cómo lo registró Mateo, pero Lucas aquí nos trae un detalle que no nos dio Mateo. Y el Señor hace esta advertencia, dice mirad. Ese mirad es un llamado de advertencia, así como decir cuidado, ¿verdad? Peligro. Es un llamado de advertencia. ¿Advertencia para qué? Para que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos. No al vecino, porque es muy fácil evaluar al vecino. Somos excelentes evaluadores y supervisores de la persona que tenemos a un lado. Y a veces se da cuando se hacen congresos de matrimonios o conferencias de matrimonios. Me ha tocado ver que se hace esta actividad y dicen, escribe en un papel todo lo malo de tu pareja, ¿no? Y bueno, pues casi les faltan hojas, ¿no? Y otra, ¿no? Ahora escribe las cosas buenas, ¿no? Y así como que, le piensas, ¿no? Y eso pasa, ¿por qué? Porque hay una tendencia natural en nosotros a ser los mejores evaluadores, a ser los mejores supervisores de otros, pero no tanto de nosotros mismos. Así que bueno, deshagamos esa filosofía, esa idea, y el llamado que nos hace el Señor es a evaluarnos a nosotros mismos, que nuestros corazones, y dijimos que el corazón tiene que ver con lo que está dentro de nosotros, con nuestros pensamientos que después se manifiestan en actividades, que nuestros corazones, todo esto no se llene de ¿qué? De glotonería. Dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Esa palabra glotonería nosotros inmediatamente la asociamos con alguien quien come mucho, ¿no? Quien come y está lleno y se pone a saltar para que se le acomode y seguir comiendo, ¿no? Y eso se daba mucho en los tiempos de la antigua Grecia, ¿no? En donde las personas se provocaban el vómito para que les volviera a caber todavía más comida. Y es lo que nosotros normalmente lo asociamos, pero la palabra glotonería en el griego es la palabra kraipale y significa el vértigo y el dolor de cabeza que resultan por beber excesivamente. También significa la náusea que produce la embriaguez. Obviamente una persona quien toma una copa de vino o quien toma una cerveza, y estoy hablando de una solamente, no se pone borracha, no se pone mareada, pues es una sola, ¿no? Pero ya cuando se toman una y otra, llega un punto en el que empiezan a hablar más lento, pero después cuando siguen bebiendo llega un punto en el que se empiezan a marear y tienen ese vértigo. A mí me gusta ver mucho los programas de policías y cómo los policías detienen a personas y les hacen la prueba
del alcohol, ¿no? Y les ponen según una raya imaginaria y según ellos están súper derechitos, ¿no? Pasando la prueba, pero van todos chuecos, están mareados, tienen este vértigo. Y también, pues, otra de las características que vemos en las personas quienes beben en exceso es que empiezan a vomitarse, tienen náuseas. ¿Por qué? Porque están completamente intoxicados. ¿Y cómo lo asociamos esto con lo que el Señor Jesús está diciendo? Bueno, es que existe el riesgo de que un creyente se desubique, se maree a causa de los excesos de este mundo. Y estoy hablando de bienes materiales. Este mundo, mis hermanos, nos vende la idea de que los excesos son señal de prosperidad y incluso un sector de la iglesia dice que es señal de bendición. Los excesos de tener, ¿para qué quieres 500 zapatos en tu closet si nomás tienes 2 pies, ¿no? Y los días del año nomás son 365. Hay personas quienes tienen más zapatos que los días del año y no se los ponen todos. Y eso nos habla de un exceso, pero el mundo nos dice que eso está excelente, que eso está maravilloso, ¿no? ¿Qué me dices de dinero en exceso y ya no saben qué comprar, ya no saben en qué gastar? Y estoy hablando de creyentes quienes en algún momento se desubican y piensan que los bienes materiales y esos placeres frívolos son bendición de Dios, pero el Señor Jesús está haciendo una advertencia y está diciendo: tengan cuidado de que esto no ocurra, que no se vuelvan glotones de esta forma desubicada y estar llenos de excesos frívolos y bienes materiales que no tienen ningún provecho en la vida eterna, en lo eterno. Y también el Señor nos hace la advertencia para que nuestros corazones no se llenen de embriaguez. La primera fue glotonería. Vamos a ver qué es lo que significa esa palabra embriaguez. Es la palabra griega mete y aquí significa bebida fuerte. Había en esos tiempos un tipo de vino que no te alcoholizaba, no te ponía borracho, pero había bebidas fuertes como lo hay el día de hoy. Y es obvio, mis hermanos, que nosotros, estoy hablando de las creyentes, no nos embriagamos con bebidas fuertes, ¿verdad? Yo estoy dando por hecho que no es así, ¿verdad? Es obvio que nosotros sabemos el efecto que causan y sabemos que quienes están bajo la influencia de estas bebidas fuertes no están en sus 5 sentidos. No pueden mantener el equilibrio y tampoco pueden pensar bien, aunque ellos prometen y aseguran que cuando beben en exceso pueden manejar mejor y pueden hablar mejor y pueden pensar mejor, pero eso solamente ocurre en su mundo y en sus mentes, porque en realidad no pueden pensar bien, no pueden mantenerse en equilibrio porque no están en sus 5 sentidos. Y eso es lo que la palabra embriaguez nos transmite, y estoy diciendo que es algo que ni siquiera se debe de nombrar ante nosotros los creyentes. Pero el Señor también nos hace una advertencia, y la advertencia es a que nuestros corazones, o sea, nuestros pensamientos, no se llenen de los afanes de esta vida. ¿Lo estás viendo ahí en el texto? Dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Ahí aparece una palabra y es la palabra merimna. Esa palabra merimna es relacionado con la palabra merizo y significa atraer en diferentes direcciones, significa distraer. Hace unos días mi esposa y yo fuimos a Cleveland a visitar a unos hermanos y tomamos un camino para llegar, pero cuando nosotros veníamos de regreso iba yo distraído platicando y de pronto me perdí. Me iba por otra ruta, iba ya por otra ruta y el GPS me había estado recalculando y yo ni en cuenta. Bueno, esto es de lo que nos habla la palabra merimna, es distraer, es ir en diferentes direcciones, y por ello significa aquello que cause esto un afán. Es decir, nosotros como creyentes tenemos un objetivo y los afanes de esta vida son aquellas cosas que nos distraen de ese objetivo, que nos llevan hacia otras direcciones y nos mantienen ansiosos. ¿Por qué? Porque internamente el Espíritu nos dice que no estamos yendo hacia ese objetivo, y desviados también nos damos cuenta de que no estamos llegando a ningún lado porque alcanzamos esas cosas que supuestamente nos van a traer paz y lo único que traen es más afán y más ansiedad. Y esto es a lo que el Señor nos está diciendo: tengan cuidado de que no sean distraídos con los afanes de esta vida. Y ciertamente, mis hermanos, hay una preocupación válida, porque decía que esta distracción y este merimna es estar ansioso también, pero hay ciertamente una preocupación válida, como es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28, dijo esto, dijo: y lo que sobre mí se agolpa, dijo, la preocupación
por todas las iglesias. Aquí está la misma palabra. Es decir, Pablo estaba preocupado, estaba ansioso, pero no porque no tenía el Apple Watch nuevo, no porque no tenía una casa en un mejor vecindario, no porque no tenía un mejor auto, no porque no tenía, etcétera, etcétera, cosas frívolas y materialistas, sino porque su ansia, su preocupación era por las iglesias, porque las iglesias que él había fundado y que en las cuales muchas de ellas había vivido y había trabajado por mucho tiempo con colaboradores, fueran de alguna manera extraviadas por falsos maestros y por falsas doctrinas. Y esto es lo que le preocupaba al apóstol Pablo. Y esto es algo válido, mis hermanos. Es algo válido que nosotros nos preocupemos por nuestra vida espiritual y por la vida espiritual de los nuestros. Hablo a quienes son cabeza del hogar. Que nos preocupemos porque nuestros hijos no estén ahí encerrados en su cuarto, en su mundo virtual, sino que sean personas de bien, sean personas quienes siguen a Dios y quienes temen a Dios. Pero la advertencia que Jesús hace es que nuestros pensamientos no estén llenos de estrés por cosas de esta vida, de tal modo que nos distraigan. Es decir, es bueno trabajar, es bueno hacer planes, es bueno ahorrar, pero que ese tipo de cosas no nos distraigan de una realidad. Y es el contexto en el que Jesús está hablando tanto en Mateo 24 como aquí en Lucas 21, y es su segunda venida. Eso es un hecho. El Señor va a volver por segunda vez, y eso es una realidad que no debemos de permitir que nada nos distraiga, ni la glotonería, ni la embriaguez, ni los afanes de esta vida. No tomar en cuenta a Dios aún en nuestras actividades cotidianas es tener la actitud de los hombres de los días de Noé. Decía que podemos hablar mucho del carácter y de las actitudes de los hombres de estos últimos días, pero ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Bueno, no tomar en cuenta a Dios. Así es como lo podemos aplicar, así es como nos podemos parecer nosotros a los hombres de los días de Noé. No tomarlo en cuenta en nuestras actividades cotidianas. Ahora muchos de nosotros tenemos una nueva agenda, tenemos una nueva agenda de actividades con toda esta contingencia que estamos viviendo. Y es importante que a la hora de planear sea el Señor prioridad de nuestras vidas. Sea el Señor prioridad de nuestras familias. Si tú estás allí con tu familia, estás guardado, que puedas tener a Dios en medio de estas actividades cotidianas y así enseñar a tus hijos, enseñar a tu esposa a que es lo más importante, pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo en comunión con Dios y en su palabra de una manera simple, mis hermanos. No estoy hablando de que nos volvamos así como superprofetas ante nuestros hijos, no, que ellos puedan ver en nosotros esa practicidad de la meditación en la palabra de Dios, de tomarla en cuenta. Señor, aquí empieza mi día, lo pongo en tus manos, bendícelo, guíame en todo lo que haga, y que ellos puedan ver esto primeramente como ejemplo en nosotros, no como una imposición, sino como un ejemplo que ven en nosotros de manera natural. Así que no tomar en cuenta a Dios es comportarnos como los incrédulos de los días de Noé y los incrédulos de estos tiempos. El llamado en la palabra es el que vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, porque decíamos que era comer, beber, casarse, dar en casamiento, cosas cotidianas. Y 1 Corintios 10:31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Allí está la comida, la bebida, cosas necesarias o cualquier otra cosa. En todo esto dice la palabra y nos manda a que lo hagamos para la gloria de Dios. Y eso, si lo tenemos memorizado, no solamente subrayado en nuestra Biblia, sino memorizado, nos va a hacer un gran filtro para la toma de decisiones y para nuestras actividades. ¿Esto que voy a hacer glorifica a Dios? Podría decirle al Señor: Señor, hazlo aquí junto conmigo. Este negocio que voy a hacer, esta conversación que voy a tener, esto que voy a hacer, ¿glorifica a Dios? Bueno, el Señor dice: si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Vemos también al apóstol Pablo hablándoles ahora a los cristianos en Colosas y dice: y todo lo que hagáis, todo, y ahí va incluido el comer, el beber, la familia, los negocios, el trabajo, la escuela, todo, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si nosotros trabajamos y traemos el pan a nuestra mesa,
no lo hagamos como para nuestra familia, aunque ciertamente lo hacemos, pero primeramente lo hacemos para el Señor. Y esto es hacer todo para la gloria de Dios, es hacerlo para el Señor, es hacerlo por medio de Él y para Él, porque pues es Él quien nos da las fuerzas para hacer las cosas y la sabiduría. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros, quienes hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido transformados de ser esclavos del pecado a ser siervos de la justicia, a ser siervos de Cristo. Así que todo lo que hacemos no debe de ser excluido del Señor. No tenemos una vida secular en la cual decimos aquí Dios no figura. No, Dios figura en toda nuestra vida. Sabemos que a Él servimos, pero también sabemos que recibiremos una recompensa en esa segunda venida. Los hombres de los días de Noé tomaron una decisión. La decisión de ellos fue ignorar un evento futuro. Ellos estaban tan metidos en su presente, en vivir la vida, en disfrutar, causarse placer, suprimir el dolor, con la filosofía de Epicuro, aunque Epicuro todavía no surgía, pero con esa filosofía se basaron tanto en su presente, en el aquí y ahora, que decidieron ignorar el futuro, lo que vendría en el futuro. ¿Qué es lo que vendría en el futuro? El diluvio, la destrucción de la tierra. Y vemos cómo, lo veremos la próxima semana, cómo Noé anunciaba la justicia. Él pregonaba justicia y les hablaba de que iba a venir juicio sobre la tierra, que se arrepintieran y que entraran en el arca. Y ellos dijeron, no vamos a pensar en el futuro, vamos a pensar en el presente nada más. Así que nosotros, mis hermanos, no debemos de ignorar un evento futuro, que es la segunda venida de Cristo. Porque cuando pensamos solamente en el presente, nos encerramos solamente en, es que esto de la pandemia y el coronavirus y la crisis y esto, estamos pensando solamente en el presente y no estamos pensando en un evento futuro, que es que el Señor Jesús va a venir. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús, yo anhelo la venida del Señor. Así que cuando empiezo a pensar, o mi mente trata de irse y afanarse por lo que va a venir en el futuro cercano, que está todavía dentro del presente, que la crisis, que esto, que el otro, yo prefiero pensar en que el Señor va a venir esta misma noche, y eso me ayuda a desestresarme, eso me ayuda a no afanarme en todas estas cosas que sin duda el Señor, si nos permite vivirlas, nos va a ayudar y nos va a sostener. Mateo 24:42, vemos acerca de este evento futuro que es la segunda venida de Cristo. Dice así el Señor, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Debemos de vivir como que va a venir esta misma noche, pero no sabemos la hora exacta. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¿qué dice? Estad preparados. ¿Cómo nos preparamos, mis hermanos? ¿Cómo podría un creyente prepararse para este momento en el cual el Señor va a volver y lo va a hacer sin anunciar, como un ladrón en la noche? ¿Cómo se prepara un creyente? Y creo que lo que hablé anteriormente responde a esta pregunta. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A lo mejor estamos pensando en comprar agua y papel de baño y ahí el Señor viene inmediatamente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? Siendo prudente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque del otro lado de ese evento futuro hay algo que nosotros muy pocas veces nos detenemos a pensar, porque estamos muy centrados en nuestro presente. Pero habrá un momento en el cual nosotros reinaremos con Cristo, y dice que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y hay algunos quienes no lo dicen, nada más actúan como que no va a venir. Muchos creyentes actúan como que si el Señor no fuera a venir. Y esa es la actitud de este siervo. Mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, creo que uno de los pecados más grandes que la iglesia ha cometido, y hablo de la iglesia contemporánea, la iglesia universal, es
poner la mirada de la gente o hablar a la gente, a los cristianos, a los discípulos, solamente en cosas de este mundo, centrarlos en cosas de este mundo. Ven por tu milagro, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, tú eres lo máximo, tú eres un campeón. Mis hermanos, eso ha convertido a los creyentes en creyentes materialistas, en creyentes egoístas, en creyentes que creen que se merecen todo porque como son campeones, porque como Dios los ama tanto y como Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, pero ese plan piensan que solamente es en esta tierra. Sin embargo, nosotros vemos a los héroes de la fe, quienes tenían su mirada puesta en el galardón, tenían su mirada puesta en lo que habría de venir. Dice que habitaron como peregrinos y extranjeros en esta tierra, y ese es el pecado que muchas veces hemos cometido, y eso es algo que nosotros no queremos cometer. Es decir, no queremos solamente criticar y juzgar a las iglesias quienes se han centrado solamente en lo terrenal, y vemos que cuando lo terrenal desaparece, como ahora, ¿qué enseña la iglesia? Ahora están, no, tú declara y tú decreta y yo derramo y desato la sangre de Cristo y quién sabe qué tantas cosas dicen. Pero nosotros no queremos solamente criticar eso y observar eso, sino que no queremos hacer lo mismo. Queremos cada vez que nos sea posible hablar acerca de este evento futuro. Sí, hay un presente que debemos de vivir. ¿Cómo? En santidad, tomando en cuenta a Dios, pero hay un evento futuro que viene y es la segunda venida de Cristo, y vemos en la Escritura por todos lados advertencias de cómo el Señor habló de la parábola de los talentos, de cómo el Señor habló de las vírgenes, de cómo el Señor está hablando aquí de un siervo. Decíamos que somos siervos de Cristo y leemos aquí que el Señor cuando venga espera que sus siervos estemos ocupados, dice la palabra en el versículo 45, que el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. ¿Estamos nosotros como creyentes dando alimento a otros? A veces pensamos que la tarea de alimentar con la palabra es solamente para el pastor. No, es solo el pastor que alimente, él que se prepare, él que estudie, él que dé, y nos sentamos y no me gustó, y no, estuvo aburrido, y no, yo prefiero mejor que hablen de este otro tema, y sabes qué, mejor le cambio esta transmisión y pongo la de esta otra iglesia en donde me gusta más el pastor como predica acá, y el que más me acomode y el que menos me incomode, ¿no? Así ocurre a veces, pero somos nosotros también responsables de dar alimento. Todos nosotros somos siervos y a todos nosotros nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. Y esa palabra morando en nosotros, si estamos verdaderamente llenos de ella, de eso va a hablar nuestra boca. Y seremos entonces aquellos quienes damos alimento primeramente a los de nuestra propia casa. En ese tiempo que estamos viviendo, pues no podemos tener muchas de las clases que teníamos normalmente en nuestros tiempos de reunión. Entre ellas están las clases de nuestros niños. Y bueno, yo hago una exhortación porque esto es para los miembros de Casa de Oración Houston. La exhortación es: no le dejes la tarea a los maestros de la escuela dominical o de la iglesia infantil. Ya que no podemos transmitirlo ahora por diferentes circunstancias o situaciones, seamos nosotros, sé tú, mi hermano, papá, quien guía a tus hijos y los alimenta en la palabra. Lo mismo para los papás de los jóvenes. No, pues no ha habido nada, y por supuesto que si a tu hijo no le interesa, no te va a decir, ¿verdad? No te va a decir, sí hay un Zoom meeting el jueves a las 6 o 7, ¿crees? A las 7, con Juan, pues no te va a decir, pero más bien nosotros alimentémoslos y guiémoslos en la palabra, porque el Señor espera que cuando vuelva nos encuentre dando alimento a los otros. Que seamos de aquellos quienes primeramente empezamos por nuestra casa, pero también de aquellos quienes alimentamos a otros creyentes. Cuando hablamos con ellos, lo hemos dicho en varias ocasiones, está bien que hablemos de lo que está pasando, ¿no? Pues no se puede evitar, es el tema que es el trending topic, ¿no? Es el tema de moda. Está bien, pero que lleguemos a un punto en el que podamos aterrizar la conversación hacia algo que nos alimente mutuamente, que nosotros alimentemos a otros y que ellos nos alimenten a nosotros con la palabra de Dios, y que lo hagamos también así, no solo con los creyentes, sino también con nuestros familiares, quienes no conocen a Dios o quienes están empezando a conocer a Dios. A eso se le llama el discipulado, y es lo que el Señor nos llamó a hacer, no solamente a ministros, sino a todos los creyentes. Así que, mis hermanos, el Señor trae a nosotros estas advertencias. Aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos está dando
de tener como un retiro espiritual obligado, y no permitamos que llegue un punto en el que lleguemos a la comodidad y digamos, bueno, pues ya, ahora me voy a tomar unas vacaciones del Señor. El diablo no toma vacaciones, la carne no toma vacaciones, el mundo no toma vacaciones. Así que nosotros mantengámonos firmes y seamos como aquellos quienes toman a Dios en cuenta para todas sus actividades, aún para las actividades más cotidianas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú en ella nos muestras cómo había hombres en estos tiempos quienes no te tomaban en cuenta, quienes vivían solo para su presente y para su placer, pero que no te tomaban en cuenta a ti, ni consideraban tampoco el futuro. Líbranos, Señor, de todo esto. Queremos vivir en santidad, queremos vivir para ti y queremos darte gloria en todo lo que hagamos, Señor. Sea tú exaltado y sea tú glorificado por medio de esta palabra. Te lo rogamos en tu precioso nombre, Señor. Amén. Amén.